Buenas noches, hermanos y amigos. Gracias al Señor, hoy podemos reunirnos nuevamente después de haber comenzado ayer en horas del mediodía nuestra serie de conferencias acerca de uno de los libros más interesantes de la Escritura y con una trascendencia muy grande en la vida de cada uno de nosotros. La verdad es que lo que está revelado en el libro de Daniel no es un asunto del pasado, no es un asunto ni siquiera del futuro, es un asunto de lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo en este momento. En el libro de Daniel, el capítulo 1 que estuvimos examinando ayer al mediodía para beneficio de los que están viniendo hoy por primera vez, quiero hablarles brevemente de lo que fue esta introducción que contiene el capítulo 1 de Daniel, donde se presenta un evento histórico bien particular, bien conocido en la historia del pueblo judío, como es la cautividad de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En ese capítulo 1 de Daniel vemos dos ciudades enfrentadas, dos naciones enfrentadas. Pero detrás de esas naciones, detrás de esas ciudades, detrás de esos países enfrentados, tenemos principios que están enfrentándose el uno con el otro. El libro de Daniel es la llave que nos abre el libro de Apocalipsis, ese misterioso, extraordinario libro que está al final de nuestras Biblias y que tanto temor nos causa. Y nos causa espanto muchas veces por no saber descifrar los misterios de ese libro. Pero Daniel nos da las claves extraordinarias y una de ellas tiene que ver con Babilonia. Esa Babilonia que se menciona en el libro de Daniel como una ciudad, la capital de un imperio, del imperio neobabilónico que estuvo dirigido, capitaneado, gobernado por Nabucodonosor. Realmente esa Babilonia es solamente un símbolo de algo mucho mayor, mucho más trascendente, mucho más profundo que lo que ese temporal y pasajero imperio terrenal significó. El imperio de Babilonia tuvo al menos dos épocas importantes en la historia antigua. La primera que conocemos es la de los tiempos de Hammurabi. Los muchachos que estudian deben recordar, ¿verdad?, el famoso código de Hammurabi cuando estudiaron historia universal. En esa época, que estamos hablando del año 1800, 1700 antes de Cristo, Babilonia tuvo una época de gloria, una época de mucha expansión, de mucho poder. Pero después de eso se opacó muchísimo y dio lugar a otras potencias que ocuparon su espacio en la historia, como Egipto y Asiria. Pero en el siglo VI antes de Cristo, esta Babilonia tuvo un despertar de manos del rey Nabucodonosor que lo llevó a alturas importantes en el dominio, en la hegemonía política de aquellos años antes de Jesús en la historia antigua. De esa época de Nabucodonosor son los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es justamente una de las demostraciones de la inmensa riqueza de este imperio babilónico. Pero ese país, ese imperio, esa potencia política pasó. Duró apenas 70 años. Fue un dominio efímero, muy rápido pasó a la historia. Pero Babilonia para nosotros, para usted y para mí, no nos interesa casi en absoluto quién fue Nabucodonosor o qué hicieron sus reyes. Lo que nos interesa es lo que Babilonia significa como principio espiritual. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis nos encontramos nuevamente con Babilonia, ¿lo recuerdan? Lo encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12 en el mensaje de los 3 ángeles y lo encontramos nuevamente en Apocalipsis capítulo 18. Hay una invitación, primero una condenación a Babilonia en Apocalipsis y luego una invitación al pueblo de Dios a abandonar Babilonia. De acuerdo a lo que estudiábamos el sábado, repasábamos juntos, Babilonia es un principio, un estilo de vida que se opone a los principios y al estilo de vida ¿de quién? De Dios. El libro de Apocalipsis nos dice en el 18, versículos 2 y 4, salid de ella, pueblo mío, no participen de, ¿qué dice el profeta? No participen de sus pecados.
Está invitando al pueblo de Dios a apartarse de la inmundicia, de la inmoralidad, de la corrupción, de la contaminación que significa Babilonia. Hermanos y amigos, Babilonia está viva hoy. Los principios babilónicos persisten en este mundo. Babilonia sigue contaminando la mente de los seres humanos a través del cine, la televisión, la internet, la comida, las publicaciones, la comunicación. Está en las familias, está en los colegios, está en las universidades, está en las religiones. Babilonia está activa. Babilonia sigue dañando gente. Babilonia sigue cautivando la mente de la gente. Cada vez que nosotros actuamos bajo premisas o principios contrarios a los de Dios, estamos participando de Babilonia. Cuando usted es injusto e infiel, deshonesto en los negocios, usted es Babilonia. Usted está practicando los principios de la hechicera, de la prostituta Babilonia, como se le llama en Apocalipsis, la madre de todas las prostitutas. Porque prostitución en la profecía bíblica es corrupción moral, es corrupción espiritual. Cada vez que un hombre traiciona a su esposa y se acuesta con una mujer que no es su esposa, traicionando sus votos de fidelidad matrimonial, está practicando los principios de Babilonia y está siendo un ciudadano de Babilonia. Cada vez que un joven se mete en la internet para bajar material pornográfico, está siendo cautivo de Babilonia. Pareciera ser, como vimos en el capítulo 1 de Daniel, que Babilonia domina Jerusalén, ¿verdad? Porque se llevó cautivo, Babilonia se llevó cautivo a los hijos de Dios. Babilonia se llevó los vasos del tesoro de la casa de Dios. Así que da la impresión de que Babilonia reina sobre la tierra. Por eso la condenación en Isaías 46, en Jeremías 51, en Apocalipsis 18, Babilonia dice: yo soy reina y no veré llanto, no veré luto, nunca seré viuda, yo gobierno sobre la tierra. Porque a ella le da la impresión de que tiene el control. Cuando nosotros miramos este mundo, hermanos, tal como está, seamos honestos, no da la fuerte impresión de que esta batalla está perdida. No da la impresión de que definitivamente el mal está gobernando y está dominando. Pareciera que el mal vence sobre el bien. Encienda su televisor en algún momento de las noticias o uno de esos canales especialistas en noticias. ¿Cuántas noticias buenas podemos escuchar? Y a veces nos decepcionamos incluso de aquellos que son los representantes del bien. Cuando nos enteramos de que aquellos que predican a Dios abusan de los niños. Cuando leemos que aquellos que predican a Dios desde un púlpito son polígamos. Cuando escuchamos de que aquellos que predican el reino de Dios estafan, nos da la impresión de que definitivamente el mal triunfó sobre el bien. Pero solo parece ser. Hay otra ciudad, hay otros principios que están representados ¿por quién? Por Jerusalén. Jerusalén la celestial, la de arriba, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5. Nosotros somos de la Jerusalén de arriba. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de arriba, dice unas versiones más literales, más apegadas al griego, el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. El que viene de arriba es el Hijo de Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Los principios de arriba, los principios del cielo son los que Dios quiere implantar en los corazones de sus hijos.
los hijos de Jerusalén. Yo quiero que ustedes me acompañen por favor a un salmo, el Salmo 24. El Salmo 24 dice en el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Yo quiero decirles, recordarles a ustedes que el monte de Dios, cuando se habla del monte de Dios en la literatura del Antiguo Testamento, es Jerusalén. Es Jerusalén, porque es en el monte de Sión donde está Jerusalén. Cuando se habla del monte de Sión, del monte de Dios, se está hablando de Jerusalén, de la ciudad de Dios. ¿Quién va a morar en esa ciudad? Dice, el limpio de manos y ¿qué más? Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, a cosas vacías, el que no ha jurado con engaño, ese recibirá bendición de Dios, justicia del Dios de salvación. Esa es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Saben cómo se llama esta conferencia? Una nueva generación. Dios está buscando una nueva generación, una raza de gente diferente. Una estirpe diferente. Una gente que no se gobierne por los principios de Babilonia. Y quiero decirles, hoy vivir en contra de los principios de Babilonia es ser extraterrestre. Que una señorita hoy se atreva a decir en sus compañeras de universidad que no va a tener sexo hasta el día en que se case y solo lo va a hacer con su esposo. ¿De dónde salió esta niña? ¿De dónde salió este fenómeno? ¿En qué mundo estás tú, mijita? Así le dijeron a mi hija. ¿Tú no has tenido sexo con tu novio? No, lo voy a hacer cuando me case. ¿Qué? Estás loca. Tú no vas a sobornar a nadie, tú no vas a pagar a nadie para conseguir un favor. Vas a hacer la cola como lo hacen todos los tontos. Vas a hacer las cosas por las vías legales como lo hacen todos los tontos. ¿En qué mundo vive usted, señora? ¿En qué mundo vive usted, señor? Este mundo es de los vivos. Este mundo es de Babilonia. Pero los que están aspirando a la ciudad de Dios, dice aquí que es una gente que tiene limpia las manos y puro ¿qué? El corazón. Eso apunta a la mente. Cuando hablamos de corazón en la palabra de Dios, hablamos de la conciencia, de allí donde se generan los pensamientos, las intenciones y las motivaciones más profundas del ser humano. La clase de generación que Dios está buscando, la raza que Dios está buscando y creando y desarrollando en esta tierra, es una raza de gente rara, extraña. Una gente tan extraña que prefieren morir que ser deshonestos. Una gente tan extraña que prefieren enfrentar el ridículo a traicionar un mandamiento de Dios. Apocalipsis nos dice también de esa ciudad. En Apocalipsis capítulo 22, por favor acompáñenme a ese lugar. Vamos a usar profusamente la Biblia estos días, así que es muy bueno que nuestros amigos visitas tengan su Biblia o una Biblia cerca y mis hermanos me ayuden para que ellos puedan seguirnos. Apocalipsis capítulo 22. En el capítulo 21, el versículo 9 en adelante, hay una visión de la nueva Jerusalén. Y luego dice en el capítulo 22, describe a las personas que pueden vivir en esa ciudad. El versículo 14 de Apocalipsis 22 dice, bienaventurados o felices, dichosos, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas, ¿dónde? En la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Pero los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama
y hace mentira. Esa clase de gente no puede vivir en la ciudad de Dios. Ahora veíamos ayer también que a pesar de que parece que Babilonia domina el escenario, Dios tiene un remanente sobre esta tierra, gente muy extraña, que están representados en la historia por Daniel y sus 3 amigos. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Dice el capítulo 1, versículo clave en nuestra meditación de ayer. Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Y nosotros hicimos un voto solemne ayer aquí. Nosotros no nos vamos a contaminar con Babilonia. Amén. Gloria a Dios. Y estamos invitándoles a ustedes. Me dice Francisco, hay unas 25 visitas con nosotros esta noche. Les estamos invitando a todos ustedes, nuestros amigos. Propónganse lo mismo. No se dejen contaminar con Babilonia. No se dejen contaminar con Babilonia. Cuando usted enciende su televisor, allí está Babilonia. Cuando usted busca internet, allí está Babilonia. Dios le va a dar sabiduría a usted de inteligencia para apartarse de Babilonia y buscar a Jerusalén, la celestial, la pura, la santa. El capítulo 2 de Daniel tiene una interesante lección para nosotros esta noche. Vamos a ir al libro de Daniel juntos, por favor. Daniel capítulo 2. Es un capítulo largo. Yo se los voy a resumir y vamos a destacar también algunos principios fundamentales que están aquí en este capítulo 2 de Daniel. La historia nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Un sueño que lo dejó muy perturbado, muy preocupado. Y la mayor preocupación que tenía Daniel es que no recordaba que había soñado. Esa era su mayor angustia. Él había soñado algo, pero Nabucodonosor sabía, presentía que ese sueño era importante. Era importante. El sueño que he tenido es muy importante. Por eso al día siguiente, al levantarse, pidió a todos los magos, adivinos, brujos, toda la gente que estaba rodeando su trono, toda la gente que estaba al servicio de él y que se suponía era gente inteligente, sabios. No todos los que estaban allí eran apenas hechiceros. Allí habían también hombres de ciencia. Habían hombres de ciencia que tenían métodos científicos. No solamente astrólogos, sino también astrónomos. Había de todo en esa corte de Nabucodonosor. Gente inteligente, gente capaz. Pero Nabucodonosor los llamó para solicitarles algo increíble. Por favor, necesito que me interpreten un sueño. Sí, como no, su majestad, díganos qué soñó y se lo vamos a interpretar enseguida, no hay problema. No, el problema es que no me acuerdo de nada de lo que soñé. Majestad, disculpe, pero haga esfuerzo, majestad. Haga esfuerzo, trate de recordar. Denos una pista, aunque sea. Díganos algo. Y nosotros enseguida le vamos a decir qué significa eso. El rey estaba empezando a enojarse. Y dice, les he dicho que no me acuerdo de absolutamente nada. Ustedes no sé qué van a hacer, pero me dicen qué soñé y qué significa también. Al estilo de los monarcas de aquel tiempo, ¿verdad? Acostumbrados a mandar y a pedir cosas insólitas. Así que estos hombres comenzaron a sudar, a transpirar, pero exigían e insistían, rey, por favor, una pista, algo. Díganos qué soñó usted, aunque sea una imagen, alguna cosita. El rey dijo, ya sé lo que ustedes están buscando. Quieren enredarme en alguna trampa, alguna cosa que ustedes me están preparando. ¿Sería que ya lo habían hecho antes? Es probable. Es probable que ya Nabucodonosor sabía que eran truculentos. Así que le dijo, ustedes están preparando, están esperando que yo les diga algo para salirme con una trampa, con un engaño y tratar de calmarme con eso. No, señor, no lo voy a permitir. Tienen este momento para que me digan, si no, todos ustedes van a ser convertidos en cadáveres y sus casas en un muladar. Salió el decreto del rey. Todos los sabios, científicos, maestros, profesores, todos mueren por decreto del rey, inapelable. Pero entre estos sabios que estaban en la corte del rey estaba Daniel y sus amigos.
Daniel, haciendo uso de buenas herramientas diplomáticas, hizo una apelación. Habló con el jefe de los eunucos y le dijo, o con el capitán de la guardia, le dijo: mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué decreto es este? ¿Cuál es el apuro? ¿Qué pasa aquí que todo el mundo está asustado y corriendo? Bueno, el rey mandó a matarlos a todos ustedes, pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es la razón? Bueno, que nadie le ha podido interpretar el sueño al rey. No, pero dígale a él que me dé una oportunidad. Daniel no sabía lo que había pasado, no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando en la mente calenturienta de este rey caprichoso. Pero Daniel confiaba en que Dios iba a abrir una puerta. Díganle al rey, denme la oportunidad. Dice el texto, Daniel parece que habló directamente con el rey. Consiguió ese favor y el rey le dio una oportunidad. Inmediatamente Daniel se reunió con sus amigos. ¿Y saben qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Inmediatamente se fue a orar. Se fue a orar. Entre los hombres de oración que se encuentran en la Biblia, Daniel es uno de ellos. Hay una larga y hermosa oración registrada más adelante que la vamos a ver en esta serie de conferencias. Pero aquí, aunque no conocemos todo el contenido de la oración, hay una parte. Daniel se arrodilló y empezó a clamar a Dios para que le revelara ese misterio. Y una de las lecciones preciosas que hay en el libro de Daniel es que aquellos que son hijos de Jerusalén, aquellos que están buscando el reino de Dios y su justicia, cuentan con un Dios todopoderoso que está a su lado para resolver los problemas más difíciles que puedan estar pasando. No hay problema, por complicado e imposible que parezca su solución, que Dios no lo pueda resolver. Una de las grandes lecciones de este libro es esa: Dios responde la oración de sus hijos. Así que Daniel clamó y el Señor le reveló. ¿Qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Tenemos una proyección aquí que es un intento de mostrar más o menos lo que Daniel, o lo que se supone Nabucodonosor soñó. Dice el relato del capítulo 2, Rey, tú viste una gran estatua. En el capítulo 2, el versículo 31, vamos a ver brevemente lo que dice la palabra de Dios y vamos a comparar con esa imagen que es una aproximación. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, el 32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora Nabucodonosor sabía lo que había soñado y sabía que era lo correcto, porque a medida que Daniel le relataba el sueño, seguramente el rey estaba recordando: sí, eso fue lo que vi. Y allí está más o menos una representación, una estatua que pudo haber sido algo parecido a un hombre, algo parecido a eso. Es la imagen que hemos usado tradicionalmente por años para representar lo que Nabucodonosor vio, con una cabeza de oro, unos pechos y brazos de plata, un muslo de bronce, las piernas de hierro y pies mezclados con barro y hierro. Y allí está la piedra que de algún lado salió para destruir la estatua. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué trascendencia tiene este sueño? ¿Cuál es la interpretación? Porque eso es lo más interesante. No lo que había soñado Nabucodonosor, era importante, pero más importante aún era su interpretación. Versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Después hay unos detallitos históricos que no son relevantes para los efectos de lo que queremos ver aquí. Esta estatua hecha de distintos metales es una representación, un bosquejo extraordinario, una gran creatividad de nuestro Dios e imaginación para mostrar algo que de otra manera hubiese sido más confuso, más difícil de entender y más aburrido. Pero Dios le mostró en una estatua, todavía no, Vladimir, vamos atrás. Dios le mostró en una estatua, que pudo haber sido también de esta forma, esta es la imaginación de otro artista. Dios le mostró en una estatua al rey Nabucodonosor la secuencia de imperios mundiales, la secuencia de la historia de la humanidad en una línea recta. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el concepto de tiempo del pueblo hebreo, que es el concepto que Dios le enseñó, es un concepto lineal. Es decir, que la historia avanza en forma lineal hasta el desenlace de los propósitos de Dios para esta tierra y para su pueblo. Otras culturas tenían conceptos cíclicos del tiempo, donde la historia se repite cada vez, como por ejemplo ocurre en los países asiáticos y africanos. Pero para Dios el tiempo es lineal y avanza paso a paso, año tras año, hacia el cumplimiento de los propósitos excelsos de nuestro Dios. Pero hay mucho más que ver en esta estatua, hay mucho más que ver en este sueño, que nosotros es importante que hoy lo entendamos y tiene por supuesto muchísimo que ver con el tema de ayer. Cuando pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver lo que en la historia se ha comprobado ha sido el cumplimiento del sueño de Nabucodonosor, la interpretación que le dio Daniel. Aquella cabeza de oro, se lo dijo a Daniel muy claro: oh rey, tú eres esa cabeza de oro. No solamente el rey Nabucodonosor, pero lo que él representa, su reino, su imperio, su dominio, su gobierno, está representado por esa cabeza dorada. Babilonia, como les decía al principio de mi conversación con ustedes, tuvo un tiempo específico de dominio en la historia de unos 70 años aproximadamente. En el año 605, cuando Nabucodonosor sucedió a su padre en el trono, comenzó una ascensión y un dominio importante de aquella cultura, de aquella raza, de aquella nación, que sucumbió en el año 539, quizá podría ser una fecha más exacta. Justo el 12 de octubre del año 539, las tropas medopersias penetraron Babilonia y aquel glorioso imperio que se había jactado de ser el reino más poderoso de toda la tierra llegaba a su fin. Daniel le dijo: tú vas a ser sucedido por otro reino, tú no te vas a quedar aquí toda la vida. Después de ti va a venir otro reino. En el año 539, son fechas aproximadas. En profecía no trabajamos con fechas precisas, exactas. Dios no trabajó de esa manera, pero sí hay una secuencia y aquí algunas fechas son muy precisas,
otras no tienen que ser tan exactas, pero sí sabemos que los medo-persas sucedieron en el dominio del panorama mundial de aquel tiempo, de aquella época y de aquel mundo, al imperio babilónico, y así tenemos a los medo-persas. Ciro fue el que penetró, ¿verdad?, aquella ciudad aparentemente inexpugnable y estableció el dominio de los persas. Aunque era una mezcla de medos y persas, los persas fueron los que terminaron predominando más en este imperio. Hacia el año 331, los medo-persas también tuvieron que dejar su espacio en la historia y dar lugar a un joven que, aunque tenía muy poca edad, estaba avanzando con mucha fuerza y estaba convirtiendo al imperio heleno o griego en una potencia mundial. Se llamaba Alejandro Magno, el hijo de Filipo II de Macedonia. Un muchachito que a los 13 años de edad pudo dominar un caballo salvaje que le habían regalado a su padre Filipo, un caballo que ningún domador del reino lo podía sujetar. Pero Alejandro se escapó un día y, contra la prohibición de su padre, entró en los establos reales y se lanzó sin nada en sus manos sobre el lomo de este fiero caballo y logró domarlo. Filipo, asombrado, primero enojado por la desobediencia de su hijo, pero luego asombrado por su valor y su capacidad, terminó regalándole ese caballo. Sobre ese caballo, Alejandro Magno conquistó prácticamente todo lo que veían sus ojos. Entonces los griegos aparecen en la escena y dominaron el mundo dejando una huella tan profunda en el mundo que usted y yo hoy todavía estamos helenizados en muchos aspectos de nuestra vida, en la educación, en las estructuras de gobierno, en el comercio, en muchas cosas hemos sido conquistados por los griegos. Los centros comerciales, los gimnasios, en otra oportunidad hablaremos de eso. Pero los griegos entonces dominaron el escenario desde el año 331 hasta el año 168 aproximadamente, cuando le tocó el turno a un imperio que todavía se recuerda mucho y que también dejó una huella tremenda en el recuerdo de la humanidad, y fueron los romanos. Los romanos. Las conquistas de Roma, que se hicieron famosas por tener un ejército sumamente organizado, un ejército profesional, comenzaron a dominar el escenario en un dominio que se prolongó en la Roma imperial de Occidente hasta el año 476, cuando finalmente sucumbieron a las invasiones bárbaras, entre ellos uno de los famosos que más recordamos, Atila, el rey de los hunos. ¿Han escuchado hablar de Atila, verdad? Aquel hombre que era uno de los reyes bárbaros, tremendo, un guerrero impresionante. Otras tribus bárbaras de la religión indoeuropea comenzaron a acercarse a invadir Roma y fue sucumbiendo aquel glorioso imperio hasta que finalmente dejó de existir, aunque la Roma oriental, el imperio oriental o de Constantinopla pervivió todavía varios siglos más, de ninguna manera tenía la gloria, el poder y la hegemonía del imperio romano de Occidente, que la historia reconoce 476 como su final. En adelante, los pueblos bárbaros se adueñaron de lo que había sido otrora un glorioso imperio, y entonces, luego dividiéndose, constituyeron más adelante las modernas naciones europeas: Francia, Alemania, Inglaterra, España. Hay un mapa por allí, está en inglés, pero se puede entender. Los suevos, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, los érulos en Italia, los francos en Francia, los alamanos en Alemania, los anglosajones en el Reino Unido o Inglaterra, constituyeron lo que hoy todavía sigue siendo Europa occidental. Vean ustedes cómo Dios, en su infinita sabiduría, le mostró a un rey pagano lo que sería el futuro de la historia en los años subsiguientes. Pero esto es historia. Hay algo más importante. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante de este sueño? ¿Qué es lo más importante? La piedra, la roca. Esa es a la que nosotros nos interesa. Todos estos reinos pasaron. Esto es historia, usted lo puede consultar en la historia universal. Pero hay un reino que es diferente a todos los reinos. Hay un reino que es totalmente opuesto a todo lo que ha conocido la historia humana.
Vean ustedes el capítulo 2, por favor, nuevamente. En Daniel capítulo 2, el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este reino no se le va a dejar a otro pueblo. Es decir, este reino no pertenece a la secuencia histórica natural humana. Todo imperio ha tenido que dejar su lugar a otro. Es lo que dice la profecía y es lo que nos ha enseñado la historia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hoy estamos nosotros, mañana están otros. Entonces, cada reino, cada gobierno, cada imperio en este mundo tiene que pasar y dejarle lugar a otro. Ninguno ha sido eterno. Pero este reino es un reino que nunca será destruido. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá, como dice la profecía, Él permanecerá para siempre. ¿Qué reino es este? ¿Cuándo se establece este reino? ¿Cuándo o fue establecido este reino acaso? ¿Cómo podemos usted y yo ser parte de ese reino? Gracias al Señor, su palabra nos ilustra. ¿Qué reino es este? Y cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, encontramos algunas pistas interesantes acerca de qué reino estamos hablando. ¿Me quieren acompañar, por favor? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, el Evangelio de Marcos, en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, ¿lo tenemos todos? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando. ¿Qué predicaba Jesús? El Evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Qué era lo que decía Daniel 2:44? En los días de estos reyes, Dios levantará, ¿qué cosa? Un reino. Entonces, si Dios va a levantar un reino, ¿de quién es ese reino? De Dios, obviamente. El reino, la piedra que destruye toda la estatua, que se convierte en un monte que cubre toda la tierra. Ese reino es el reino de Dios, porque el profeta dice, Dios levantará un reino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que Daniel vio, lo que Nabucodonosor soñó y Daniel luego se le reveló también, no fue otra cosa más que el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Sí o no? Porque Dios levantará un reino. Ahora, qué interesante, Jesús, cuando comenzó su ministerio cerca del año 27 de esta era cristiana, llegó diciendo, estoy predicando el evangelio del reino de Dios. Vean lo que dice ahora el versículo 15. Decía además Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiempo se ha cumplido? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es demasiado fácil entender que estamos hablando del mismo reino. Daniel dijo, Dios levantará un reino. Y Jesús, 627 años después, está diciendo, el reino de Dios está aquí. Vamos un poquito más adelante en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21.
preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, cuándo había de venir el reino de Dios. ¿Quién le preguntó eso a Jesús? ¿Quién le preguntó? Los fariseos. ¿En qué estaban pensando los fariseos cuando le dicen a Jesús: hey Jesús, ¿cuándo piensas tú que va a venir el reino de Dios? ¿En qué estaban pensando estos estudiosos de la Biblia? ¿A qué texto se estaban refiriendo? A Daniel. Claro, ellos habían leído el libro de Daniel, lo conocían bien. Y ellos sabían que Daniel había profetizado que Dios levantaría un reino sobre la tierra. De modo que cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, estaban esperando el reino anunciado por Daniel. Y Jesús les dijo: el reino de Dios no va a venir con advertencia. ¿Saben qué significa literalmente esa expresión? El reino de Dios no se va a ver. Lo que traduce eso literalmente el griego es: el reino de Dios no verá por observación. Dicen otras versiones, no sé si alguien tiene una versión diferente. El reino de Dios no será observado. ¿Por qué? Dice el versículo 21. Tampoco van a decir: mírenlo aquí, mírenlo allá. Porque el reino de Dios, ¿qué dice su Biblia? Ya está aquí. El reino de Dios está entre ustedes. Dios levantará un reino. Pero ese reino, dijo Daniel, es de una naturaleza diferente. Porque la piedra que salió del monte dice que fue cortada ¿con qué? ¿Con qué? No dice con qué, pero sí dice con qué no fue. Es correcto, dice, no con mano humana. Esa piedra no fue cortada con mano humana. Esa estatua que está allí fundida, porque para usted hacer una estatua como esa, usted tiene que fundir el metal, ¿sí o no? De modo que esa estatua que está allí era de factura humana. Era una estatua fundida, y para fundirla usted tiene que trabajar la herrería, tiene que trabajar el hierro en el fuego, tiene que fundir el bronce, tiene que fundir el oro, formar la cabeza. Es hecha con las manos. Pero ese reino que viene al final no es de factura humana, no es de naturaleza humana. Si no es de naturaleza humana, ¿de qué naturaleza es el reino de Dios? Espiritual, divina, celestial. Jerusalén, la de arriba. Y Jesús vino diciendo: el reino de Dios se encuentra aquí. En Juan 18, vamos a leer juntos. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, en el versículo 35 de Juan 18, Juan 18, versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Escuchen la respuesta de Jesús. Mi reino, ¿de dónde es? Dice, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Tiene Jesús un reino o no? Lo está diciendo, mi reino. Él no está negando. Él no está diciendo: no, pero ¿quién te dijo a ti? Yo no soy rey de nada. Él no está diciendo eso, ¿cierto que no? Pilato lo está diciendo: mira, esta gente está diciendo esto de ti. Jesús no negó. Jesús no dijo: no, mira, yo lo que estoy es predicando, yo no me quiero meter en lío, yo no soy rey de nada. No, Jesús dijo: yo tengo un reino, amigo Pilato, pero usted no lo entiende. Usted no me entiende. Mi reino no es de aquí, pero yo tengo un reino.
Mi reino no es de este mundo porque mi reino es de naturaleza espiritual. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a establecer el reino de la gracia. Y todos aquellos que hacen de Jesús su Señor y su Salvador, llegan a ser parte de su reino. Y aunque en este momento el reino de la gracia no se ha transformado en el reino de la gloria, el reino de Dios está en este mundo. Así como hay una Babilonia, también hay una Jerusalén aquí. Así como hay un mundo de pecado, también hay un reino de Dios aquí en esta tierra. Y todos aquellos que han entregado su corazón al Señor, todos aquellos que entregan su voluntad a Cristo, han pasado al reino de Jesús y están siendo ahora mismo súbditos del reino celestial. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, vean ustedes lo que dice allí el apóstol. Colosenses capítulo 1, versículo 12, para estar en el contexto. Colosenses capítulo 1, versículos 12 en adelante. Leamos por favor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Es una realidad, hermanos, es un hecho. Pablo está hablando en un participio pasado. Es algo que ya ocurrió, es una garantía, es una promesa hecha realidad. Dios nos ha librado de la potestad de Babilonia y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos del reino de Dios, somos del reino de Cristo. Tenemos un rey, tenemos un Señor. ¿Quién es el rey de Babilonia? ¿Quién es el verdadero rey de Babilonia? Lo vimos ayer. Satanás es el rey de Babilonia, lo dice Isaías 14. Él es el rey de este mundo, él es el príncipe de las tinieblas. Pero esas tinieblas para nosotros son cosas del pasado, porque Dios en su misericordia, en su gracia extraordinaria, nos sacó de esa oscuridad, de ese pecado, de esa ignorancia, de esa inmoralidad, de ese desamor, de esa falta de afecto, de esa falta de cariño a la familia, de esa falta de lealtad a la esposa, de esa falta de amor a los hijos, de esa falta de honestidad en los negocios. Dios nos ha sacado de esas tinieblas para ser aquí y ahora súbditos del reino de Cristo. Hermanos, nosotros no estamos aquí jugando. Este asunto es trascendental. Esta conferencia no es un requisito para llenar el espacio en el año eclesiástico de la Iglesia del Paraíso. Aquí se está librando batalla entre la luz y las tinieblas. Jerusalén versus Babilonia, Cristo versus Satanás. Llegará el momento en que este reino de gracia invisible se transformará en un reino de gloria visible y poderoso. Porque el reino de Dios, aunque ya está aquí, el reino de Dios viene. Es una paradoja de la teología bíblica, pero es la realidad. El reino de Dios es realidad ahora y es futura esperanza. Puedo ahora ya disfrutar de la vida eterna. ¿No dice así el apóstol Juan? El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? Tiene la vida. ¿Qué clase de vida? Vida eterna, para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna, aquí y ahora. Cuando tú aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, ya tienes vida eterna. Es como cuando te dan un cheque que tiene fondos, claro está. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador aquí, Dios te da un cheque. El banco de Dios nunca quiebra. Te extiende un cheque de su gracia. Cuando Jesús venga por segunda vez, como lo estamos esperando, se hará efectivo el cheque. Y el reino de gracia hoy
se convertirá en el reino de la gloria. Aquel pobre hombre que colgaba de la cruz junto a la cruz de tormento de nuestro Señor Jesús, conmovido por el Espíritu Santo, exclamó una expresión que se ha convertido en la expresión de esperanza para todos nosotros. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El reino de Jesús está por establecerse pronto sobre este planeta. Pero hoy tú puedes establecer el reino de Dios en tu corazón. Y quisiera, mientras, no sé, Luzdi, si podríamos cantar el himno tema de nuevo ahora al terminar. Quisiera, hermanos, que cantáramos este himno con todo nuestro corazón. Mañana y el resto de las noches vamos a estar examinando cómo es formar parte de ese reino extraordinario de Dios. Mañana vamos a mirar el capítulo 3 de Daniel, una prueba de lealtad extraordinaria, y juntos vamos a aprender lo que eso significa. Yo quisiera que ahora en este momento colocásemos nuestro himno tema y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro entusiasmo, y vamos a hacer de la letra de ese maravilloso himno nuestra oración. Vamos a colocarlo allí. Adelante, Luzdi. Jesús, vamos, enséñenos nuevamente, síganos enseñando este hermoso canto. Es tiempo de ver a Jesús. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Cuando la noche oscura es, vienen problemas que amenazan tu fe. No desanimes, lo sabes muy bien, es tiempo de ver a Jesús. Cuando te aflige un mundo cruel, cuando no encuentras a un amigo fiel, abre tus ojos, no mires atrás, es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver hoy a Jesús, tiempo de alzar la mirada buscando su luz. Solo su mano guiando estará en medio de la oscuridad. Es tiempo de ver a Jesús. Llegan los días de confusión, muchos que sufren sin compasión. Necesitamos con fe proclamar, es tiempo de ver a Jesús. Pronto en las nubes Jesús vendrá, y la mañana para siempre será. Hoy es el día, no debes dudar, es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver hoy a Jesús, tiempo de alzar la mirada buscando su luz. Solo su mano guiando estará en medio de la oscuridad. De ver hoy a Jesús, tiempo de alzar la mirada buscando su luz. Solo su mano guiando estará en medio de la oscuridad. Es tiempo de ver a Jesús. Es tiempo de ver a Jesús. Gloria al Señor.
¿No creen ustedes que ya es hora de darle a Jesús el primer lugar en nuestras vidas? ¿No creen que ya es tiempo de dejar nosotros la tiniebla y la confusión de esta Babilonia espiritual? ¿Cuántos a veces estamos en nuestra propia casa viviendo una verdadera Babilonia? Amenazas de divorcio, conflictos, peleas, sufrimiento, traición y dolor. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida personal estamos atravesando justamente una Babilonia de tinieblas y de oscuridad? Es tiempo de que salgas de la potestad de las tinieblas. Es tiempo de que pases a ser del reino de Jesús. No tienes que esperar más. El reino de Dios está entre nosotros. Hoy puedes ser parte de ese reino del Señor. Y yo quisiera preguntar esta noche, ¿será que hay alguien aquí hoy que tiene la impresión de que Dios le llama? Que Dios le llama a salir de Babilonia y pasar a su luz maravillosa. ¿Será que hay alguien esta noche que quiere aceptar la invitación de Jesús para abandonar esa oscuridad y vivir en la luz del Señor? Si hay alguien en esa condición, le quiero invitar que venga aquí adelante. No podemos pasar esta oportunidad. Dios te bendiga, preciosa. Quizá hay alguien más, Dios te bendiga, joven, que quiere decirle al Señor, no más Babilonia, Padre. No más tiniebla, no más oscuridad, no más llanto. No más malas decisiones, no más sufrimiento. Señor, pásame a tu reino. Yo quiero ser abrazado por ti. Si hay alguien más aquí esta noche que quiere decirle, Señor Jesús, yo soy la persona que quiere ser transformado. Yo soy el que quiere ser cambiado por tu poder. ¿Quieres venir hasta aquí esta noche ahora y hacemos esta oración por ti? Todavía podemos esperarle. Dios le bendiga. Maravilloso. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, nosotros no tenemos la vida comprada. Hoy es un momento especial y por eso no podemos dejarlo pasar. No sabemos quién regresará mañana aquí. Por eso no puedo dejar de invitarle. No puedo dejar de llamarte. Si hay alguien aquí esta noche que todavía cree que debe estar aquí respondiendo a la invitación del Señor, este es el momento de hacerlo. Dios quiere sacarte de la potestad de las tinieblas y pasarte al reino de la luz, al reino de Jesús. Quiero hacer una invitación ahora un poco más amplia. Recuerden ustedes que esta semana no es solamente para nuestros amigos. Dios te bendiga. Es también para usted, mi querido hermano, mi querida hermana. Qué lindo cómo responden al llamado del Señor. Yo quiero invitar a la iglesia esta noche ahora. Quiero invitar a aquellos hermanos que de alguna forma el enemigo les ha tendido una trampa. Y aunque fuiste llamado al reino del Señor, algunas veces como que se confunden las cosas y pasamos por una pequeña tempestad. Pero hoy es un buen momento para decirle, Señor, definitivamente yo quiero ser un hijo del reino de los cielos, de la Jerusalén celestial. Hay un hermano que quiere unirse a este grupo hermoso, decirle, Señor, por favor, sácame definitivamente de las tinieblas y ayúdame a vivir como un hijo, como una hija de la luz. Dios les bendiga. Quisiera que en un acto de solidaridad y de apoyo abrazaran a estos amigos que están aquí. Mis hermanos que están viniendo, abracen a estos amigos. Ayúdenles a saber que no están solos aquí, que el Señor les está llamando también. El reino de Dios está aquí esta noche, en este momento. El reino de Dios está aquí. Vamos a orar. Padre misericordioso, esta noche estamos aquí, Señor, aceptando tu invitación, agradecidos porque todavía hay una oportunidad para nuestras vidas. Agradecidos porque no tenemos que permanecer en una Babilonia espiritual. Porque hoy podemos, Señor, pasar al reino de tu amado Hijo Jesús. Que hoy, Señor, podemos aceptar la libertad de los hijos de Dios.
Que hoy podemos, oh Padre, aceptar tu gracia perdonadora, confortadora. Que hoy podemos refugiarnos en tus brazos, Padre querido, para disfrutar de este reino de la gracia mientras el reino de tu gloria se aproxima, para terminar esta historia de dolor y de muerte. Padre mío, en forma muy especial quiero entregarte a nuestros amigos que aceptaron la invitación de Dios esta noche. Por favor, Padre, sigue impresionando sus corazones. Sigue actuando, Señor. La semilla de tu evangelio siga prosperando en estos corazones, oh Padre. Llévanos a casa con estos pensamientos nobles y santos. Ayúdanos a escapar de Babilonia todos los días y a regresar mañana con tu bendición para seguir escuchando el mensaje de tu palabra. Lo rogamos, lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.